Bueno, amiga, contanos un poquito a ver qué nos traes hoy, porque yo tengo acá que hoy vamos a conocer un poquito más a José María Sobral. Exactamente, ayer, el 14 de noviembre, ¿De abril, se recuerda el nacimiento y el fallecimiento de José María Sobral. Nació y falleció el mismo día. Mirá vos. Diferente, bueno, obviamente años, nació en 1880 y murió en 1969. Y fue el primer argentino en pisar la Antártida. Ese es el dato curioso y el dato a destacar en esta fecha de su natalicio y su fallecimiento. Él cómo llega a ser el primer argentino en pisar la Antártida, porque se incorpora a una expedición. Primeramente él se preparó como marino en Buenos Aires, nació en nuestra ciudad, pero después se traslada a Buenos Aires y se formó ahí como alférez de marina de guerra. Y en esa época, que fue en 1901, teníamos como presidente a Julio Argentino Roca. Claro. Entonces llega esa expedición de Noruega para investigar la Antártida, porque era un lugar inhóspito que todavía no se había investigado. Y la condición que pide el presidente es que los va a ayudar con víveres, pero que se lleven un tripulante argentino. Claro. Así es que él se suma, no conociendo el idioma, no manejándolo, ¿no? Porque había noruegos y también habitantes de Suecia en esa tripulación, y el encargado solamente hablaba inglés. Entonces ese era el único idioma que podía comunicarse José María Sobral. Pero después, en 6 meses, tuvo que aprender el idioma para comunicarse con sus compañeros. Era una expedición que se calculaba que llevaría 1 año. Y lamentablemente quedaron varados entre los hielos, y esa expedición se extendió por 2 años. Que de hecho él, luego de esa expedición, escribe un libro que publica, que se llamó 2 años entre los hielos, que él cuenta toda esa travesía que vivió, porque todo estaba planeado para 1 año de investigación. Claro, aparte en esos tiempos, digo yo, ¿cómo pudieron sobrevivir? Porque me imagino que habrán llevado todo el cargamento y todo para 1 año, pero cuando llegan allá, quedan en los hielos. ¿Cómo sobreviven esos 2 años? Tremendas temperaturas, ¿no? Claro, tuvieron que organizar cómo iban a sobrevivir, porque ya estamos hablando de una supervivencia, sí. Porque eran temperaturas bajo cero, y ellos iban con una misión que era investigar la geografía, la astrología, la geología de la Antártida, pero por 1 año. Entonces, lo único que tenían eran focas, eran pingüinos, así que empezaron a comer eso. Sí, y a matarlos y conservarlos, claro, para alimentarse todo el año aproximado que ellos calculaban que los podían venir a rescatar, donde no había cero comunicación. Claro, estamos así hablando. Que tenían que observar el espacio y ver cómo sobrevivían, principalmente sobrevivir al frío. Entonces quemaban, por ejemplo, la grasa de las focas, que es una grasa negra, y con ese método pudieron mantener la temperatura, porque realmente fue supervivencia total lo que pasó durante ese año restante. Y fueron rescatados por la corbeta Uruguay. Esa corbeta hoy en día es museo histórico que se encuentra en Buenos Aires. Bueno, y nuestra ciudad lo recuerda a José María como a través de nombres, ¿no? Nombres de una calle, nombre de una institución educativa. Claro, eso hablábamos, porque yo te preguntaba hoy si era ahí su casa familiar, donde está la escuela técnica que lleva su nombre, pero vos me decías que su casa natal, digamos, había sido ahí por calle San Martín, frente al Círculo Italiano. Exactamente, que de hecho si hoy pasamos por esa calle, la fachada se mantiene igual. Claro. Y hay placas que lo recuerdan. Ahora voy a prestar atención, porque paso muy seguido por ahí, pero nunca había prestado atención a esa placa, así que tarea para la casa. Fijarnos ahí la casa natal de José María Sobral. Exactamente, sí, es todo historia. José María Sobral, bueno, sobrevive a esa experiencia y, como te dije anteriormente, publica ese libro que lo podemos encontrar en las bibliotecas de Gualeguaychú, donde cuenta todos, es como un diario, donde él cuenta toda su experiencia y todos los conocimientos que pudo adquirir. De hecho, se familiarizó tanto con sus compañeros que se va a vivir a Suecia, forma su familia ahí,
y se recibe de geólogo y con los años, bueno, regresa a nuestro país brindando todo su conocimiento. Claro. Sabía muchísimo de petróleo, de minas, así que bueno, fallece en nuestro país, pero dejándonos, ¿no?, mucho estudio, mucha ciencia a la Argentina. Qué bueno, Mica, te agradecemos muchísimo por siempre traernos, bueno, gente de aquí de Gualeguaychú. El otro día hablamos de Urquiza, obviamente, pero José María Sobral, que muchas veces yo me pregunté quién habrá sido de verdad, ¿no? Porque al saber que hay una calle, que hay una escuela, uno se pregunta por ahí, y esto es lo que intentamos hacer en este segmento, por ir conociendo un poquito más, familiarizándonos con la historia de personajes, próceres que tenemos en Entre Ríos y aquí también en la ciudad. Bueno, Mica, te agradecemos un montón, te esperamos la próxima semana. Bueno, muchas gracias.